Bueno, amigos, que aquí estamos nuevamente en Tertulia Nocturna, estamos haciendo comentarios de la vida que ha acontecido en diferentes partes del mundo y bueno, pues vamos a entrar ahora a hacer los comentarios de lo que sucedió durante la semana pasada, en donde el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, estuvieron presentes en el informe que dio el gobernador Moreno Valle. Destaca la inversión de obras por más de 20,000 millones de pesos ante representantes del PRI, del PAN y del PRD y PANAL. Y sobre todo, bueno, pues el periódico La Razón da una información muy importante de este informe de Moreno Valle, exactamente igual que el periódico Excelsior. El gobernador pide a los legisladores privilegiar las coincidencias. Moreno Valle llama al diálogo. El mandatario de Puebla considera que los problemas comunes necesitan soluciones compartidas. Opinan Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos, Carlos Navarrete, presidente del Partido de la Revolución Democrática, y sobre todo el informe, el cuarto informe del gobernador de Puebla, y sobre todo la salutación de dirigentes de los partidos políticos. Dice el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, entregó por escrito al Congreso local el cuarto informe de su administración. Previamente escuchó los posicionamientos emitidos por diputados de los partidos que integran la 59 legislatura. Y pasamos a otro rubro, donde dice las mentiras del Estado, mentiras oficiales se derrumban, escrito en la sección 6 del periódico El Universal, y dice, los gobiernos tienden a dar versiones contrarias a la realidad según el especialista, sin embargo dicen que las redes sociales ayudan para dar una verdad. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el elemento de información? En marzo de 2010, cerca del Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, estudiantes murieron por el fuego cruzado entre soldados y grupos armados. El 30 de julio de 2014 se consumó una ejecución extrajudicial por parte de elementos del ejército en Tlatlaya, el Estado de México. ¿Quién lo escribe? Denise García, el archivo del Universal y fotografías publicadas de ese archivo. La noche del 30 de enero de 2010, en la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo armado asesinó a 15 jóvenes estudiantes. Solo se abrirá el cuartel en Iguala, señala Osorio Chong, secretario de Gobernación. El ofrecimiento desde diciembre, pero no hubo respuesta. El secretario de Gobernación llama a los gobernadores de Guerrero, Michoacán y Oaxaca a asumir su responsabilidad y se compromete con empresarios a terminar con la impunidad. Setejistas chocan con la policía de Chilpancingo. Disidentes irrumpen en el Congreso local. Tras obligar a suspender un acto de Coparmex, los docentes prendieron fuego a una patrulla de tránsito y no hubo detenidos. Bueno, pues las publicaciones que se hacen en los periódicos como Milenio, sobre todo el que estamos hablando en estos momentos, dice periódico Milenio, el ofrecimiento desde diciembre, pero no hubo respuesta, dice, solo el cuartel de Iguala se abrirá a los padres, dice Osorio Chong. Y bueno, pues expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos revisarán el caso de Iguala. Expertos revisarán este caso. UNICEF en México hizo un llamado urgente a las autoridades para que se tomen las acciones necesarias que permitan el regreso a clases de todos los niños de Guerrero ante la situación de inseguridad que se vive. CAE Sicario dio la orden de desaparecer los restos de los estudiantes de Ayotzinapa. El miembro de Guerreros Unidos fue capturado en Jiutepec, Morelos, gracias a labores de inteligencia de la Policía Federal y del Ejército. Y sobre todo, pues estamos viendo que Crónica ahora nos hace comentarios. En diciembre el desempleo abierto más bajo en 7 años. La tasa de 3.76%, 1% menos que hace un año, que incluye el subdesempleo a 9.83%. La tasa de desempleo abierto se ubicó en 3.76% de la población económicamente activa. Capturan al terco sicario de Guerreros Unidos señalado por la matanza de los normalistas. Migrantes, la ilusión y la indigencia, publicado por el periódico El Universal, y sobre todo dice la función pública no halló anomalías tras el estado de las tarjetas de peaje. Se dio información en todos los medios de las 14 observaciones
de la testigo social Barrera fueron infundadas. Y bueno, ustedes saben que ahora pues todo se está automatizando prácticamente, y nosotros, si queremos ir a la carretera, pues tenemos que tener una tarjeta donde ya automáticamente está pagado ese peaje por pasar a través de las vías correspondientes. Sin hogar ni trabajo, muchos migrantes acuden a los albergues para tener comida. El sueño se convirtió en pesadilla, sobre todo aquellos elementos internacionales que van a diferentes lugares. Y lo tenemos, dice, muchos de los migrantes están en indigencia. Una vez que lograste librar la muerte del camino y llegaste a los Estados Unidos, dice Ramón Castro, lo primero que quiere es levantar la cabeza y asomarse por la ventana de la camioneta en la que cruzó el pollero. Quiere ver los grandes edificios de 50 pisos que se elevan a lo alto y cuando se refleja el sol en sus ventanas parecieran de oro. Y bueno, pues esto es parte de las publicaciones que se ha dado de estos migrantes que tienen muchos problemas en las vivencias que se van arrastrando a través del tiempo de vivencia que se tiene. Y pasamos a uno de los temas más delicados, el petróleo. Y sobre todo, dice, ambivalencia del petróleo continuará con la volatilidad, prevén inflación del 0.19% para la primera quincena de enero. El jueves el Banco Central Europeo dará a conocer su política monetaria y el domingo en Grecia habrá elecciones. Detienen a ex federal por saquear combustible, ordeñaba ductos de diésel en Guanajuato. La banda liberada por un exagente tejió una elaborada red de información con autoridades a través de un abogado y un contador. Obtenían ganancias superiores a 30 millones de pesos mensuales. El diésel era llevado a una bodega en Salamanca para su traspaso a autotanques. Reconfigura plan de gas shale en Ronda 1. Bajo costo del crudo, la causa Comisión de Hidrocarburos. Las licitaciones de proyecto de aguas someras se llevará a cabo sin cambio, pues son proyectos a 8 años, anticipa Juan Carlos Cepeda. Pemex ahorra el 35% al reducir su nómina y bienes. La meta para 2018 es disminuir gastos por 20.300 millones de pesos. Los proyectos de obra pactados bajaron el 21% al pasar de 27.000 a 21.600. Petroleros futuro incierto. México vive desplome de la producción del crudo. Y bueno, pues dice, prevén daños de ingresos públicos de seguir la racha negativa en 10 años, registra una baja acumulada del 28% en extracción. Y dice así, producción de petróleo México 2000-2014, nos está diciendo el número de millones de pozos y de barriles de petróleo. Liga Pemex 10 años de declives en producción. La petrolera aceleró su caída en explotación durante 2014. De no revertir tendencia, afectará ingresos al gobierno, dicen los expertos. México sufre una década perdida para el petróleo. Tendencia negativa puede afectar los ingresos públicos en 2016. Afirman nueva caída de la explotación en 2015 descuadraría cuentas del gobierno. Replantear proyectos de energía sugiere el Fondo Monetario Internacional. Pide aplazar planes que son rentables solo con altos petroprecios. Dinamismo económico no lo soportará el sector externo, opinan los grandes informadores del petróleo en México y en el mundo. Dice así, petroprecios, modificarán licitaciones, proyectos se opacan. El cambio estructural en el sector energético podría perder el brillo si continúa la caída en el precio del petróleo, ya que las inversiones en aguas profundas y gas shale perderían atractivo, asegura algunos de los grandes medios. Descenso del crudo afectará licitaciones. Por acuerdo, una menor producción de hidrocarburos es un riesgo a largo plazo para el país. Se prevé que los capitales privados se dirijan a yacimientos de extracción cómoda. Cayó 28% la aportación del Estado petrolero y sobre todo la reducción de recursos en diciembre por baja producción, reporta Hacienda.
La participación suman 308 millones de pesos al cierre de 2014, 120 millones menos en un año antes. Se confirma la Secretaría de Energía ajustes a licitación de la ronda 1 por volatilidad del crudo. Pide senador del PRD a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar que sectores sufrirán un recorte al gasto. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos con ustedes para seguir hablando de los grandes elementos de lo que ha sucedido con el petróleo en estas últimas semanas. Regresamos, amigos, estamos en Tertulia Nocturna.